enfrentarnos a los cambios que nos cuestan aceptar. Cualquier cambio de la vida conlleva siempre, bueno, pues cambiar de hábitos, volvernos a adaptar a una nueva situación y normalmente pues no nos gusta, ¿no? Porque nos cuesta salir de nuestra zona de confort, que es donde realmente pues estamos tranquilos, estamos a gusto. Y no somos conscientes que cuando nos toca realizar un cambio en la vida, eso es lo que va a hacer que nosotros podamos crecer y avanzar, por decir, evolucionar, ¿no? El mundo en general, pues si preguntáramos, hiciéramos una estadística, pues a la gente en general no le gustan los cambios. Sin embargo, son lo que han permitido el progreso del ser humano. Desde que el hombre existe en la Tierra, pues le ha tocado vivir, pues fijaros, glaciaciones, cambios climáticos, sociales, tecnológicos, y de alguna forma pues se ha tenido que ir adaptando. ¿Os imagináis que desde que el hombre es hombre se hubiera permanecido en un estado estático, en una situación inflexible, ¿no? Pues estaríamos seguramente más cerca de un homo más parecido al mono que a lo que realmente somos, ¿no? Cuando la vida nos confronta y entramos en una situación de crisis, en una dificultad, en un problema, llámese la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la rotura de una relación sentimental, pues no somos conscientes del gran regalo que la vida nos está haciendo. Nuestras creencias limitantes nos hacen relacionar siempre cambio a problema, ¿no? Cuando en realidad los cambios son necesarios para poder avanzar. Fijaros, no se trata de vivir en lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Siempre aconsejo que realicemos de vez en cuando sobre papel una columna donde yo ponga mis quiero y en otra columna donde yo ponga mis necesito. Si observamos en la columna de los quiero, pues siempre va a salir lo que me apetece, lo que no me hace sufrir. Pues quiero pues, que mis hijos estén bien, que mi familia no le ocurra nada, que mi trabajo funcione, que no me falte de nada. Sin embargo, los necesito, en la columna, en la lista que yo tengo, puedo observar que son todas las cosas que a mí me cuestan. Es decir, me cuesta cambiar de trabajo, ¿no? A lo mejor porque mi jefe no me valora lo suficiente y por eso no lo cambio, porque no quiero cambiar de trabajo, pasar ahora a tener que cambiar, vivir la experiencia de empezar desde el principio. Sin embargo, quizás necesite bueno, pues que el jefe no esté conforme y me ofrezcan la posibilidad de salir de la empresa y eso me dé la posibilidad de poder encontrar otras salidas, otros recursos, otros trabajos que realmente sí me valoren. Es importante por eso vivir despiertos y darnos cuenta que detrás de un cambio siempre hay algo bueno. Fijaros, ante la crisis aumenta de una manera descomunal nuestra capacidad de buscar solución a los problemas. Cuando no tenemos los problemas, estamos como más limitados. Ante una crisis, ante un cambio, aumenta de una manera vertiginosa nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Quién no le ha oído a sus padres decir de los errores se aprenden? Todos aprendemos de los errores. Y después también pues tenemos una capacidad de atención, de focalizarnos en el problema para buscar precisamente esas soluciones, ¿no? Y por supuesto, y como último, hay un aumento de nuestra creatividad. Encontramos recursos internos que nunca a lo mejor hemos sospechado ni que los teníamos, ¿no? Es decir, si detrás de una situación de cambio siempre hay una mejora, hay un crecimiento, tenemos que decir que detrás de una dificultad siempre hay una oportunidad. Lo interesante es encontrar detrás de esas oportunidades, de esas dificultades, esas oportunidades que están brindando el cambio en nuestra vida. Es decir, si detrás de una situación de cambio, de una dificultad, siempre sacamos lo mejor de nosotros,
tendremos que tener muy claro que detrás de las dificultades siempre hay oportunidades de mejorar. Fijaros, el ser humano, que parece, o que aparentemente es un ser muy pequeño, ha tenido que enfrentarse a muchísimos cambios muy profundos a lo largo de la historia. Y sin embargo, aquí estamos. Nos hemos adaptado al cambio. Por tanto, tenemos que sacar fuerzas para adaptarnos, y en esas fuerzas interiores, en esos recursos que no hemos ni tan siquiera explorado a lo mejor a lo largo de nuestra vida, y poder sacar, bueno, pues todo aquello que nos pueda empoderar en una situación de crisis. Y para ello lo mejor o lo primero que yo aconsejo es conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ¿no? Precisamente ahora tenemos la suerte de encontrar miles de charlas, de libros, de grandes profesionales de la medicina y de la ciencia que nos desmigan cómo funciona nuestra máquina, nuestro cuerpo, ¿no? Fijaros, en un momento de dificultad, si yo no sé que mi cerebro genera una serie de sustancias, como puede ser la dopamina, que es la encargada de decirme, oye, yo sí puedo salir de esto, yo puedo, no quedarme enfrascado en, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Podré llegar a final de mes? ¿Podré salir de este problema? Limito, a través del miedo, estoy limitando mis capacidades. Sin embargo, si conozco el funcionamiento de mi cuerpo, puedo estar segura de que hay una serie de sustancias que ante el reto, ante la sensación de decir yo puedo con esto, mi forma de actuar va a cambiar. A mí me gusta mucho leer y me leo todos los libros que caen en mis manos, pero hay una cosa que no soporto, que es leer las instrucciones de los aparatos electrodomésticos, porque tienen, bueno, pues la letra muy pequeñita, tienen muchísimas páginas, que al final para lo que te interesa te tienes que leer casi un libro, ¿no? Entonces es verdad que tengo la mala costumbre de empezar a utilizar los electrodomésticos sin leer las instrucciones, y es un gran error, ¿no? Entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo, tenemos que conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, y cuando veamos que los problemas llegan a nuestra vida, no buscar ahí fuera, sino vamos a buscar dentro, ¿no? Porque si caemos en el error de buscar siempre las soluciones fuera, pues vamos a intentar cambiar el mundo. Y muchas veces el mundo no lo tenemos que cambiar, lo que necesitamos es mejorar nosotros por dentro. Gandhi ya lo decía, ¿no? Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Hay unas pautas, 4 pautas, que a mí me ayudaron a enfrentar los cambios en mi vida que me han costado de alguna manera aceptar. Una primera pauta es, pues no luchar, ¿no? Cooperar de alguna manera, cooperar con lo que es inevitable. Es decir, yo no puedo, por mucho que me empeño, yo no puedo evitar que ocurran las cosas que van a ocurrir. Entonces me parece una manera de perder el tiempo, de perder el ánimo para luchar, intentando cambiar lo que es inevitable. Entonces yo os invito, como primera pauta para poder aceptar los cambios, es, pues no decir, es que, como decía una amiga el otro día, ¿no? Su madre está mal, está a punto de morir, y hablaba conmigo y me decía, Nieves, es que no me apetece que mi madre muera ahora. Claro, volvemos a lo mismo, no es lo que nos apetece, no podemos luchar contra lo que es inevitable, ¿no? Sino asumir, comprender y aceptar. Una segunda pauta sería dar lo mejor siempre de nosotros. Para mí es regla fundamental ante las dificultades, ante la crisis, ante los cambios, ante los problemas, el ser yo mismo en todo momento y dar lo mejor de mí mismo hasta el final. Al margen del impacto que pueda tener lo que nos toque vivir, problemas que son en algunas ocasiones muy, muy grandes, muy gordos, ¿no? Podemos decir que siempre estuvimos ahí y que dimos lo mejor que teníamos. Una tercera pauta que a mí me gusta mucho es la de no perder el entusiasmo en la vida. Y la vida no se pierde el entusiasmo, y mucho menos en las dificultades.
El entusiasmo siempre, siempre debe de ir acompañándonos ante los problemas, ¿no? A mí personalmente me ayudó mucho a poner la energía, la mejor energía y más positiva que podía dar en cualquier acontecimiento que la vida me bregara en ese momento o me tocara bregar, para poder poner lo mejor de mí. La realidad no es la que vemos, la realidad es la que hacemos que sea. Por eso existen tantas realidades como existen personas en el mundo. Insisto, ¿nos pueden echar de nuestro trabajo? Sí, pero no nos pueden quitar las ganas de trabajar. Eso creo que motiva, que entusiasma, ¿no? Una actitud positiva siempre va a hacer que las cosas sean mucho más fáciles, que incluso salgan como casi sin esfuerzo, ¿no? Tomar perspectiva de un problema. Siempre lo aconsejo, es como un laberinto, ¿no? Cuando estamos dentro de un laberinto, nos ponemos tensos, ansiosos, tenemos miedo de no encontrar la salida. Sin embargo, ese mismo laberinto visto desde el cielo, montado en un avión, se ve rápidamente la salida. Cuando nos toca vivir un cambio, los procesos, la forma de actuar del ser humano son muy similares. Te echan del trabajo y lo primero que se te ocurre es negarlo. No me pueden hacer esto después de 40 años de entrega a la empresa. ¿Cómo se le ha ocurrido? No, es imposible, no me pueden echar, ¿no? Esas emociones van creando otras emociones mucho más negativas, que es en el tiempo, cuando las sostenemos en el tiempo, no somos capaces de gestionar esas emociones, es la ira. Se van a enterar estos. Después de lo que yo he entregado en esa empresa, los voy a fundar a demandas, los voy a llevar a los juzgados, entramos en un estado, generamos unas emociones de mucha rabia, de mucha ira, y toda esa falta de control emocional nos va llevando de la mano, sin darnos cuenta, a un pozo sin fondo, el de la depresión, el de la ansiedad, el del miedo, en el que ya ni niego lo que me han hecho, porque no sé ni lo que me han hecho y por qué me lo han hecho. No tengo ya ni tan siquiera rabia ni fuerzas ni para luchar, ni ante juzgados ni no juzgados, sino simplemente caigo en picado en una situación de desesperanza. Si somos capaces de dar ese salto, de ver esa luz al final del túnel, en el que existe una pequeña esperanza, en el que yo a través de una comprensión veo que al final de ahí está la solución, está la salida, es cuando se produce el milagro de la aceptación. Por eso cuando yo acepto el evento, yo aprendo de ese evento, de manera mágica todo fluye, todo se soluciona. Vivir entusiasmado, además, nos va a ayudar mucho a conciliar el sueño. Ver esperanza nos va a ayudar mucho a irnos a la cama con paz. Y es muy importante tener sueño enriquecedor, un sueño que nos reponga, ¿no? Llevarse los problemas a la cama es un mal que no nos va a llevar a la salida del laberinto, sino nos va a meter más y cada vez más en el túnel, ¿no? Es muy importante irnos a la cama, como decían nuestras madres, ¿no? Y mañana que sea lo que Dios quiera. Dejarnos los problemas aparcados fuera, y intentar ocuparnos de dormir y no de preocuparnos por qué pasará mañana, ¿no? En muchísimos casos, ¿no? Nos vemos que el 99% de nuestros pensamientos que estamos rumiando, ¿no?, y que nos está quitando el sueño, van a ser exactamente iguales al 99% de los pensamientos que voy a tener mañana. ¿Por qué no dejarlos ahí y continuar, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Y por último, esas 3 pautas que hemos dicho: cooperar con lo inevitable, dar lo mejor de nosotros, no perder nunca el entusiasmo. Una 4ª pauta y última, que sería no olvidar que somos flexibles. Tener claro que somos capaces de adaptarnos a cualquier situación que nos toque vivir es muy importante. Desde que nacemos estamos
en un constante cambio. Fijaros, el cambio más grande que vamos a tener primero al llegar a este mundo va a ser la separatividad con nuestra madre. Es decir, ¿qué impacto, qué cambio más grande puede tener un bebé a la hora de la separación con su madre en un parto? Él estaba a gusto dentro de la barriguita de su madre, dentro de su agüita, tenía todos sus problemas solucionados, sus alimentos, no tenía frío, no tenía calor, no tenía que llorar para reclamar atención. Y desde ese mismo instante en el que pegamos el primer cambio en este mundo, vamos a estar en un constante estado de aprendizaje, de adaptación. Fijaros, hasta el último momento de nuestra vida, de nuestra existencia en este mundo, vamos a estar cambiando. Hasta la muerte es un cambio. Por eso es interesante, ¿no?, saber que si no me adapto a los cambios, me va a costar, me va a costar crecer, a evolucionar en este mundo, ¿no? Tenemos que ver que los cambios van a estar ahí, los problemas van a estar ahí, pero la manera de afrontar esos problemas la elijo yo. Es muy importante también tener sentido del humor. No os podéis imaginar el bien que nos hace reírnos a nuestro cerebro. Por eso, insisto, vamos a leer las instrucciones de nuestro cuerpo, ¿no? Yo sé que cuando nos tocan momentos duros, dificultades, momentos tensos, es muy difícil encontrar, pues bueno, la gracia por ninguna parte, ¿no? Pero si echamos la vista atrás, muchas veces vemos que situaciones que nos han costado muchísimo trabajo salir de ellas, que incluso nos han quitado el sueño, bueno, pues de alguna forma se han solucionado y en el presente nos reímos, ¿no? ¿Cómo pude salir yo de esa situación? ¿Cómo me hicieron pasar esto? Y sin embargo, oye, ahora me río porque era tan sencillo, era simplemente aceptar, comprender. Entonces, en muchas ocasiones hay que buscar ayuda. En muchas ocasiones hay que buscar ayuda porque el problema que nos toca vivir es inmenso, es tremendo, ¿no? Y antes que caer en el paradigma de la víctima, de qué he hecho yo para merecer esto y bueno, en no saber afrontar esos cambios, es interesante buscar ayuda. No con esto digo que tengamos que ir de casa en casa, llamando por puerta y llorando y haciéndonos los quejicosos, ¿no? Pero sí muchas veces es interesante cuando veamos que no vemos en la realidad una salida, porque, insisto, tenemos que tener muy claro que cualquier problema que podamos vivir, siempre vamos a estar preparados para encontrar la solución. Si no la vemos, es muy interesante buscar ayuda de un profesional, ayuda de alguien de confianza y de alguna manera, pues a lo mejor lo que mi realidad yo puedo ver ante, por ejemplo, la muerte de un ser querido, ese sufrimiento que muchas veces nos hunde, incluso en la percepción que un amigo a lo mejor nos desprecia, ¿no? Si una persona nos desprecia, vivimos en un constante estado de miedo, de alerta, ¿y por qué le habré hecho yo a esta persona? A lo mejor si confiamos en otra persona, esa sensación que nosotros tenemos de la realidad puede aclararnos si es esa la realidad o no es, ¿no? Curiosamente, y me gustaría hablar, es que en este confinamiento ha habido muchas personas que se han sentido aisladas. El impacto de esta segunda ola de la pandemia ha azotado fuertemente, de una manera fuerte, ¿no?, las emociones, emocionalmente a las personas. La incertidumbre, ¿no?, después de 6 meses de qué va a pasar, bueno, de alguna manera está generando mucha ansiedad entre la población. La ansiedad es el miedo al miedo. Y después de estos meses de confinamiento y de cambio, se empieza a sentir la fatiga psicológica entre las personas, ¿no? Dicen que hemos cambiado. Yo noto cada día más a las personas más enfadadas, más irascibles, más cansadas, más tristes, ¿no? No voy a llegar al final de mes, no voy a poder salir de casa, no voy a poder ver a este familiar que está ya mayor y me preocupa si podré. Fijaros, este estado de ansiedad
sostenido en estos meses, han dado una serie de datos que ayer me asombraba, ¿no? Decían que estadísticamente se ha visto que el 81% de las consultas que se están recibiendo tienen cuadros de ansiedad. El 81%. Y el 77% de los españoles, fijaros, tiene problemas para dormir. ¿Cómo vamos a afrontar un cambio con esos estados emocionales? La resiliencia vivida en la primera ola de la pandemia ha dado paso al desánimo, a la tristeza, a la depresión, al victimismo. Ya no puedo más, yo esta situación ya no la aguanto más. Y tenemos que ser conscientes de que la depresión y la ansiedad es la enfermedad ahora mismo, o las dos grandes enfermedades del siglo XXI. No podemos darle de lado. La inmensa mayoría de las personas viven enganchadas en el pasado, ¿no? Y el pasado va generando muchas emociones de resentimiento, de ¿por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué esta situación fue así? También nos van generando una serie de emociones de arrepentimiento. Vivir en el pasado, fijaros, comprobarlo. Ay, podía haber hecho, no le dije. Son emociones muy negativas, emociones que nos van minando la capacidad de poder encontrar la salida. Sin embargo, si no estamos enganchados en el pasado, suelen ser personas que están adictas al futuro, a vivir angustiadas al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me ocurrirá? Y se ha demostrado, fijaros, yo veo a tanta gente que se preocupa hoy en día bueno, ¿qué nos va a pasar dentro de unos años? ¿Vamos a ser los mismos? ¿Vamos a volver a ser como éramos antes? ¿No? Vivimos preocupados y el 90% de nuestras preocupaciones de lo que puede pasar o de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Curiosamente, el 90% de las cosas que nos preocupan no suceden. Por eso vivimos en un estado de alerta constante. Y si me despiden, y si no me aceptan, y si no se encuentran mis hijos bien, y si enfermo, vivimos en la cultura del y sí, y a lo mejor de todo eso y sí, no ocurre nada. Y eso no es bueno para nuestro cerebro. Vivir en ese estado de alerta, de alguna manera, quedan nuestras emociones bloqueadas, y cuando nuestras emociones quedan bloqueadas, queda anulada nuestra parte intelectual. ¿Cómo vamos a salir adelante si estoy bloqueado emocional e intelectualmente? Lo primero que tenemos que tener muy claro para no quedar bloqueados y atrapados y secuestrados por nuestras emociones es que cualquier problema que nos toque vivir, siempre estamos preparados para encontrar la solución. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un cambio de pensamiento, convertir la palabra problema en desafíos. Cuando yo cambio la palabra problema y lo encuentro como un desafío, encuentro un reto, un yo sí puedo. Los problemas no existen. Los problemas son procesos que empiezan y que acaban. Un divorcio empieza y acaba. Te echan del trabajo, empiezan y acaban. Así con cualquier dificultad que nos encontremos en la vida. Fijaros, los desafíos, estos desafíos que nos encontramos en la vida, porque no quiero llamarle problemas sino desafíos, no están hechos para que caigamos en la desesperanza y en el desánimo. Escuché una historia que la voy a contar muy resumida en 2 frasecillas, que me pareció muy motivadora. Cuando Alejandro Magno iba con sus tropas conquistando el mundo, llegó una vez uno de sus soldados y le dijo: mi general, no podemos continuar, no tenemos más mapas escritos. Y él le contestó: pues si no tenemos mapas escritos, vamos a escribirlos. Me parece impresionante, ¿no? Sin embargo,
si no pensamos así, vamos a caer en el paradigma de la víctima. Y a lo largo de la historia nos encontramos también muchísimos personajes, ¿no? Para mí, uno que es de mis favoritos y que es un genio, Van Gogh. Lo que pasa es que Van Gogh no supo, como Alejandro Barno, ver que detrás de esa dificultad tenía una oportunidad. Él sí supo plasmar todas sus emociones de una manera maravillosa en el papel. Podemos disfrutar hoy en día de todos sus cuadros, ¿no? Pero su vida para él fue un tormento. Su vida no tenía sentido. Se sintió fracasado. De hecho, no vendió ningún cuadro en vida. Pero fijaros, las emociones, esa falta de gestión emocional que tuvo Van Gogh, fue lo que lo llevó a vivir desde la culpa, desde el desprecio de sí mismo, hasta el punto de que lo llevó a quitarse la vida. Entonces, son dos claros ejemplos de lo que es el reto y el victimismo, ¿no? El no saber gestionar las emociones nos lleva a vivir en el sufrimiento, a vivir en la depresión, ¿no? Y muchas veces el sufrimiento y la depresión nos lleva a un pozo profundo en el que no se ve más que como salida el suicidio. Hablar del suicidio no es hablar de temas tabúes. Tenemos que ser conscientes de que hoy en día encontramos que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en el mundo. España tiene una cifra de 6.000 suicidios al año. Y es España la segunda causa de muerte, fijaros, entre los 15 y los 29 años. La depresión, yo siempre digo, le digo que es la enfermedad de la tristeza, ¿no? Es la bajada de ánimo, el no saber ver, pues, bueno, la falta de visión de futuro que nos, de alguna manera, nos deforma el presente. Y creamos una realidad. Y creamos una realidad que no existe. Dice un refrán español que quien mucho traga, al final se ahoga. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad que nos bloquea emocionalmente. Estamos en una sociedad pues que expresar las emociones y expresar los sentimientos son signos de debilidad, son signos de poca fortaleza, ¿no? Y cuando no expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, por miedo al qué dirán, qué van a decir, si yo me muestro débil, quizá a lo mejor no de la talla, le estoy haciendo daño a mi cuerpo y a mi mente. Por eso es muy importante conocerse. Por eso tengo que preguntarme qué es lo que me perturba, qué es lo que me hace estar en un estado de alerta que me impide tomar soluciones y dirigir mi vida. Si no me conozco, pues es imposible, ¿no?, conocer esos sentimientos, esas emociones que giran alrededor nuestra, ¿no? Y es muy difícil que entonces podamos salir de ese bloqueo. Y cuando las personas se quedan emocionalmente bloqueadas, eso les genera muchísimo estrés. Fijaros, yo me encuentro muy a menudo con gente que grita, con gente que tiene maneras de aliviar sus tensiones a través de, bueno, pues de despotricar, de hablar mal. Y eso me hace pensar que es su manera de expresar y de expulsar el estrés que llevan dentro, porque no son capaces de gestionar sus emociones, de expresar sus emociones. Y si os dais cuenta, el estrés no es lo que nos ocurre, sino la respuesta que le estamos dando a lo que nos ocurre. Y esa respuesta la puedo elegir yo. Yo tengo la capacidad de responder ante el estrés con voces, con gritos, con insultos,
o desde la calma. Por último, identificar, lo mismo que identificamos situaciones que nos puedan perturbarnos o ponernos tensos o dificultarnos el encontrar soluciones, tenemos que también identificar las personas que son tóxicas en nuestra vida. Fijaros, esas personas que son capaces de perturbarnos, de alterar el equilibrio interior. Y no con esto estoy diciendo que tengamos que hacer una lista de personas que a la primera de cambio, pues, oye, que te borro de mi lista de contactos porque es que me alteras, ¿no? Yo digo que me gusta más que llamar personas tóxicas, llamar las personas que tengo que comprender. Porque mirad, a un mayor nivel de comprensión no existen las personas tóxicas. Cuanto más elevo mi comprensión, es decir, mi trabajo es intentar pensar por qué es esa persona así, por qué actúa esa persona así conmigo. Había una frase que a mí me gusta mucho, que es la de comprender es aliviar. Y si yo hago mi parte de trabajo, seguramente que acabaré comprendiendo la biografía de esa persona, los traumas de esa persona, los problemas de esa persona. Y de esa manera, pues, aumentando mi nivel de comprensión, voy a poderle dar lo mejor a esa persona de mí, que es el perdón, la comprensión, el perdón. Si es que no tengo que enfadarme con ella porque me grite, es que ella no puede dar más, porque no sabe más. Por mucho que alguien, de verdad, nos pegue voces en mitad de la carretera, nos pite, que es un punto, yo siempre lo pongo de ejemplo porque es un punto donde la gente tiende a alterarse mucho, ¿no? Entonces nos gritan, una persona nos puede gritar, nos puede pitar, nos puede insultar, todo lo que quiera, y eso sí seguramente va a generar, seguro, un aumento de cortisol en nosotros. Pero te puedo asegurar que si tú tienes un aumento de comprensión, nadie te va a poder quitar la paz de poder mirar a esa persona, de poder ver en esa persona un estado de ansiedad, de infelicidad, de incapacidad para ser paciente y poderlo comprender y perdonarlo. Por último, entender que todos los cambios que nos toque vivir en la vida, y van a ser muchos, ¿no? Siempre aconsejo que vivamos esos cambios desde la comprensión, desde la aceptación y nunca desde la resistencia. Ya lo decía Carl Jung, que lo que se resiste persiste. Y lo que entendemos, lo que comprendemos, nos va a transformar. Es decir, por mucho que la vida nos confronte, por mucho que estemos enfadados con la vida, preguntémonos siempre dos preguntas. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿A qué me estoy resistiendo que me hace sufrir? Y estoy segura que se nos mostrará la respuesta.